Muy buenos días, mi nombre es Carlos Carmona y el día de hoy realizaremos un video tutorial de la práctica número 11 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. En este caso realizaremos una junta universal formada por 7 partes, esto por medio de la plantilla de estadística estructural. Entonces vamos a abrir la plantilla de estadística estructural en el programa ANSYS Workbench y primero vamos a definir los datos de ingeniería, que en este caso van a ser los por defecto. Entonces usaremos el láser estructural y vamos a entrar directamente a nuestro material Design Modeler. En el Design Modeler lo primero que vamos a hacer es importar nuestra geometría, en este caso por medio de una geometría externa. Importamos y seleccionaremos nuestra ruta universal y la generaremos. Entonces, como podrán ver, esta geometría lo que sucede es una transmisión de potencia por medio de dos ejes, donde entra una rotación hacia ese eje y ese por medio de estos cilindros transmite la potencia hasta ese otro eje. Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar esas chumaceras que ven acá, ya que no afectarán nuestro análisis, ya que no tienen contacto directo con ningún otro cuerpo. Entonces ya eliminamos estas chumaceras por medio de la herramienta de Create. Vamos a seleccionar Face Delete. Entonces vamos a seleccionar todas las caras. En este caso, me quedan girando un poco. Serán estas 5 caras de la chumacera. La eliminamos y generamos. Y ahí veremos cómo ya se pierde esta chumacera, y lo mismo vamos a hacer con esta otra acá. Entonces vamos por la misma opción, por Delete, Face Delete, y eliminamos todas esas caras. Aplicamos y generamos. Listo. Además de esta modificación que le hacemos a nuestra geometría, no vamos a hacer nada con los demás cuerpos, por lo tanto vamos a cerrar nuestra herramienta de Design Modeler y vamos a empezar a trabajar con nuestra herramienta de mallado. Entonces en este caso abrimos nuestro model y listo, podremos observar nuestra geometría compuesta por 7 partes. Aquí esperamos un poco que cargue. Y lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son los cuerpos que vamos a trabajar como flexibles y cuáles son los cuerpos que vamos a trabajar como rígidos. Para eso nos vamos a concentrar principalmente en cuáles tienen contacto directo, en cuáles posiblemente se tengan los mayores esfuerzos, las mayores deformaciones, y estos básicamente serán los que transmitirán el movimiento. Entonces, como lo comentaba al principio del video, estos cilindros, en este caso estos cuervos, estas barras, son las que van a transmitir el movimiento directamente de un eje a otro, y ya tendremos estos ejes, pues estos dos ejes, y las chumaceras, que en este caso vamos a trabajar como rígidos, ya que no van a tener esfuerzo directo, ya que ellos son a los que se transmite el movimiento, los que lo transmiten. Entonces en este caso seleccionamos los 4 cuerpos que vamos a trabajar como rígidos, y aquí en Stiffness Behavior vamos a cambiarlo a rígido. Entonces para darse cuenta cuáles cuerpos son trabajados como rígidos, vemos en cuáles se crea un sistema coordenado. Entonces en este caso, en esto ya tenemos un sistema coordenado. Cuando yo realice el mallado, no me van a arrojar un análisis, ya sea de flexiones, ya sea de formaciones. Entonces listo, luego de eso vamos a ir a lo que son las conexiones, en donde ya sabemos que ANSYS crea una carpeta por defecto que se llama contactos, en donde él supone que hay ciertos contactos, pero esta carpeta la vamos a eliminar y nosotros vamos a definir qué tipo de contactos vamos a trabajar. Entonces primero que todo, como eliminamos las chumaceras, como eliminamos las principales chumaceras, ya que no tenemos otros cuerpos en donde podría generar ciertos esfuerzos, vamos a trabajar con estas bases como nuestras chumaceras del movimiento, las que van a restringir, por así decirlo,
ese movimiento y las que van a hacer como la fricción. Entonces, primero que todo vamos a realizar un contacto, una conexión de cuerpo con superficie, de cuerpo con piso, que va a ser fijo. Entonces ese va a ser para las bases. Entonces en estas caras podemos definirlas como fijas al suelo, y lo mismo vamos a hacer con la otra cara. Entonces aquí seleccionamos esta otra cara y listo, ya tenemos las dos superficies fijas para que el movimiento pueda suceder principalmente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es dar una conexión, un contacto de cuerpo a cuerpo, y ahora sí vamos a trabajar con las partes de nuestro sistema, de nuestra geometría, y eso va a ser de revolución. Entonces, ¿cuáles van a ser las juntas de revolución? Las que van a tener el eje y estas nuevas chumaceras que nosotros tenemos rígidas. Entonces, primero que todo vamos a definir cuál va a ser el rígido, en este caso nuestras bases. Entonces vamos a seleccionar el cilindro ese interior y el cilindro exterior del eje. Entonces, los aplicamos y lo mismo vamos a hacer con el eje del otro lado. Entonces seleccionamos el fijo, el eje interior, el cilindro interior, perdón, y el cilindro exterior, sería el otro contacto. Listo, luego de eso, ahora vamos a definir cuáles son las juntas que van a tener las demás geometrías que van a tener las barras con estos ejes, ¿sí o no? Entonces listo, vamos a juntas, van a ser cuerpo tu cuerpo, y en este caso van a ser cilíndricas. ¿Por qué son cilíndricas? Esto es debido a que pues las barras están transmitiendo un movimiento y estas se trasladan por todo ese cilindro. Entonces, al hacer ese tipo de fricciones, al tener este movimiento, el tipo de junta que van a poseer va a ser el cilindro. Entonces vamos a seleccionar cilíndrico, donde el cilindro exterior va a ser el de acá. Vamos a seleccionar primero que todo el cilindro, seleccionamos y seleccionamos el interior, en este caso nuestro cilindro fijo va a ser este, y nuestra parte móvil en este caso va a ser el cilindro de la barra. Nos aplicamos, listo. También vamos a hacer esto para es la siguiente barra, donde el fijo va a ser la que acompaña al eje, pues ese eje, y ya el móvil será la barra. Nos aplicamos y ya realizaríamos la última junta cilíndrica, en este caso la fija va a ser interior de esta barra, y la móvil es exterior. Listo, ya teniendo todas las juntas, bueno, aquí me falta una junta donde no tuve esa junta, va a ser acá, al parecer no, sería esa y esa me sube más, la voy a eliminar. Pero ahora sí, vamos a tener dos restricciones de base, dos de revolución y tres cilíndricas entre las tres barras. Listo, ahora lo que vamos a hacer es definir cuál va a ser nuestra malla para para las partes que vamos a analizar. En este caso seleccionamos primero que todo cuáles son los cuerpos que vamos a trabajar, que son estas tres barras, y vamos a crear un mesh control. Entonces en este caso vamos a tener un método que va a ser tetaédrico por estas tres geometrías, para estos tres cuerpos, y va a ser tetaédrico. Listo, y también vamos a generar un sizing para que nuestra malla sea un poco más fina, también en los tres cuerpos. Entonces va a tener un sizing que va a ser de 3 milímetros, y vamos a hacer comportamiento hard, y ya vamos a tener una malla más fina. Pues vamos a darle update, pues a ver cómo nos crea nuestra malla, si se compensa de una forma, si se distribuye de una forma adecuada. Pues aquí podremos ver que para nuestra geometría cilíndrica, si tenemos un mallado ideal,
mallado adecuado, nos va a arrojar el análisis que necesitamos. Listo, ahora vamos a entrar a lo que es el estadio estructural, donde vamos a seleccionar un análisis setting y vamos a definir cuántos son los pasos. Entonces los pasos para, por así decir, la duración de una vuelta o de ese movimiento que va a tener nuestro eje. Entonces vamos a definir un número de pasos de 4 y ese va a ser no por cada segundo, sino por cada 0.5 segundos. Para un tiempo total de 2 segundos. Ya sabemos que esta va a ser la duración de nuestra rotación. Y aquí en Large Deflections lo vamos a activar para que obviamente nos dé un comportamiento en el que pueda funcionar estos pasos y no tengamos ninguna complicación en la convergencia. Entonces, primero que todo vamos a generar unas condiciones, en este caso unas loads que van a ser de junta. Entonces vamos a generar un join load. El primer join load que vamos a hacer va a ser de la rotación, pues de donde proviene el giro. Entonces, para que obviamente esos join loads se hacen para permitir ese giro de nuestra geometría, genera principalmente la rotación y listo. Vamos a seleccionar primero que todo para este primer eje. Entonces vamos a seleccionar primero que todo la junta de revolución, la base 1 con el shaft 2, y esta va a ser de rotación. Entonces rotación en Z y va a ser, listo, aquí el tipo, seleccionamos rotación, y en magnitud vamos a seleccionar que sea tabular, ya que obviamente como lo habíamos visto se realizaba por medio de pasos. Entonces 0.5, entonces va a ser por medio de una rotación por ángulos, donde va a rotar pues los pasos van a ser en cada 0.5 segundos, va a generar una rotación de 90 grados. Entonces aquí vamos a cambiar 90, entonces vamos a poner 180, 270 y 360. Finalmente, listo. Y vamos a generar otra carga de junta, en este caso otro join load en el otro eje, donde este eje ya no va a tener una junta tipo rotación, ya que de él no provendrá una potencia, sino que se va a transmitir la potencia de este eje, y estas barras lo que van a hacer es generar un momento en ese eje. Entonces ese momento obviamente va a tener una dirección contraria al sentido de giro de rotación, que por defecto ya lo analizará de forma correcta. Entonces vamos a seleccionar base 1 to shaft 1, que sería el otro. Entonces, como pueden ver, ya tiene un sentido contrario al que le habíamos definido. Este sentido se da porque al momento de crear esta geometría ya la pieza me trae el sistema de coordenado. Pues ya ellos definen el sistema de coordenado, en donde este eje Z apunta hacia afuera y este eje Z acá apunta hacia la dirección normal, y de esa forma, por regla de mano derecha, va a girar en sentido, en este caso antihorario y en este caso horario. Listo, entonces va a ser rotación en Z tipo momento, y la magnitud también va a estar definida por tabular. Listo, en este caso para nuestros pasos vamos a definir, va a ser de 50 para cada uno de los pasos. Entonces seleccionamos para cada uno de los pasos 50, 50, 50, va a ser de newton por milímetro, y listo, 50 newton. Entonces ya luego de esto nos vamos a seleccionar en la solución qué es lo que queremos analizar. Entonces en este caso va a ser nuestras deformaciones totales y los esfuerzos de von Mises. Y listo, vamos a solucionar nuestro sistema. Y mientras carga, que puede durar un poco, vamos a entrar a la solución, a Solution Information. Entonces vamos a seleccionar convergencia de la fuerza.
Force Convergence. Entonces, ya aquí, esperemos que corra un poco, veremos una gráfica en donde nos mostrará cuál va a ser la convergencia por cada uno de los pasos que va a tener este análisis. Bueno, aquí tuve un error y me dice que se presenta en el estadístico estructural, así que posiblemente tengamos un problema con las juntas. Entonces revisamos en la junta. Primero que todo, algo que olvidé hacer, que siempre se debe hacer, es en las juntas de revolución. Lo mejor que se debe hacer antes de seguir con los siguientes pasos en la malla es probar si la revolución está haciendo de la mejor forma. Entonces listo, aquí ya podremos analizar cuál fue el error. Esta superficie se está moviendo sola, esta geometría se está moviendo sola, así que no tenemos todos los ensambles necesarios para que este cuerpo el sistema funcione de la forma correcta. Entonces nos vamos a junta y vamos a revisar una por una. Entonces tenemos estas dos fijas, tenemos esta de revolución con las chumaceras, esta que va con el cuerpo, con la barra y el eje, esta que va con el eje y esta barra, y esta que va con el otro eje y la barra, pero falta entre esta barra y este eje de acá. Entonces esa sería la que falta. Entonces nos falta una cilíndrica. Entonces vamos a body cilíndrica y vamos a seleccionar para fijo sería este agujero interior interno, sería este de aquí, aplicamos, y el móvil sería este de aquí. Entonces listo, ya teniendo todos, ahora sí, este con este con este con este y este con este. Ahora ya también nos faltaría entre este y esta, que también es cilíndrico. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que debe tener mucha precaución en las juntas. Entonces le hacemos acá, ponemos aquí como el interior y este de acá afuera como el exterior. Listo, ahora sí tenemos todas las conexiones, todas las juntas. Entonces ahora sí vamos a solucionar nuestro sistema. Entonces, como podemos ver aquí en Solution Information, me da el valor de la convergencia a medida que va avanzando. Pues ya me da los puntos de convergencia, de máxima convergencia, por cada uno por el tiempo que va durando la simulación. Entonces aquí podremos ver para las fuerzas que obviamente están generando esta dicha potencia, y aquí nos va mostrando por qué tiempo va. Entonces aquí dice .2 segundos, .23, y ese es el que tiene que llegar finalmente hasta 2 segundos. Entonces esperemos un poco a que siga la convergencia. Aquí obviamente nos vamos dando cuenta si no converge. En caso tal de que no converja, tuvimos algún error en nuestro análisis, en nuestra configuración. Entonces aquí voy a pausar el video un poco para adelantar la convergencia final. Y listo, aquí vemos cómo efectivamente convergió durante los 2 segundos. Ya luego de esto podremos ver ahora sí la solución. Entonces aquí vamos a encontrar la deformación total, primero que todo teniendo una máxima deformación en estos codos, usualmente en este codo de acá. Eso pudo ser ya sea la longitud de los cilindros, pues ya viendo cuál de los dos codos tuvo más deformación. Podemos ver aquí la simulación de nuestro sistema, como él tiene una rotación acá y cómo transmite el movimiento, y ya podemos ver cuáles son los esfuerzos equivalentes, teniendo también los mayores esfuerzos en los codos. Entonces aquí veremos por cada uno de los pasos que da el sistema, en este caso de 87, y cuáles son los valores mínimos y máximos de los esfuerzos. Y listo, eso sería todo lo correspondiente a la práctica número 11 del curso de elementos finitos. Muchas gracias.